¡Ey! Un ritual para la vida infinita. ¿Qué pensarías si te digo que existe un ritual practicado por nuestros ancestros capaz de otorgar vida infinita? Esta práctica fue heredada por los guaraníes y hasta hoy día sigue vigente en ciertas regiones. Hola, soy Cafer, tu contador de relatos favorito, y en este video te voy a contar sobre el curundú, capaz de otorgar inmortalidad a quien lo practique, o mejor dicho, a quien lo posea. Este video es un pequeño resumen de un par de páginas que pude leer, dejando de lado las creencias de cada uno y más que nada para conocer un poco de la historia y cultura de este pueblo. Sin más que decir, arrancamos. Curundú es una palabra en guaraní que significa amuleto. Un amuleto es un elemento que protege a una persona ante un riesgo y a los que se atribuyen poderes extraordinarios. Al curundú también se lo conoce como abogado. Esta práctica fue heredada por los guaraníes, pueblo nativo sudamericano que se ubica geográficamente en Paraguay, noreste y noroeste de Argentina, sur y suroeste de Brasil, así como también sureste de Bolivia. En el Paraguay la práctica del curundú continúa vigente, más aún en las zonas rurales. ¿Pero en qué consiste? Para no dar tantas vueltas al asunto, el curundú se refiere al dedo meñique de un angelito, Mitami o Manoba Cuaí. Son considerados angelitos aquellos que fallecieron entre 0 a 7 años, que han sido bautizados o que por lo menos recibieron el agua del socorro. Por tal motivo, no tienen mancha de pecado original, es decir, son seres puros. Tupá Mumbamí. Es costumbre, por ejemplo, que durante el velorio del angelito y en descuido de los familiares, arrancar el dedito al ángel. En muchos casos, los autores son los propios familiares y en otros, desconocidos oportunistas buscando para su abogado. Y luego incrustar dicho dedito en alguna parte del cuerpo, preferentemente en el antebrazo, o también tenerlo envuelto en algún trapo y tenerlo escondido entre la ropa, zapatos, billetera. ¿Por qué se adhieren al cuerpo? Existen varias versiones. Una de ellas es que así no habría forma de perderlo o olvidarlo. Además que así se volvería mucho más complicado para el enemigo despojarlo de su abogado, para así también poder lograr su cometido, ya que mientras la persona tenga consigo al amuleto, este se vuelve inmortal. El curundú no solamente otorga larga vida, sino que también se le atribuyen sinfín de milagros o suertes, como el de ganar el premio mayor de una lotería, volverse invisible, tener dominio sobre animales salvajes. Pero no todo es color de rosas, ya que además de darle mucha suerte a quien lo posea, mientras la persona no se quite dicho curundú, ni siquiera podría morir aunque quisiera. Algunos moribundos por enfermedades terminales o heridos en enfrentamientos hasta suelen rogar que se les quite el abogado para poder descansar. Pinojeche Jehuisha abogado. Cuenta la historia que el curundú fue un gran aliado en las guerras que el Paraguay enfrentó a lo largo de su historia, por lo que algunos hasta atribuyen la gran resistencia de los guerreros paraguayos en la guerra de la Triple Alianza. Cabe destacar que además del dedo meñique, se suele también utilizar como amuleto la estampa de algún santo, abogado que muchos tienen la costumbre de alojar entre la plantilla del zapato. De ahí el famoso dicho paraguayo, Ohuerecola y zapatú plantilla peguá, es decir, tiene un curundú amuleto en su zapato y nadie lo puede ver. A continuación, les voy a traer un par de relatos
que rescaté de un grupo de Facebook, Hielos Paraguay. Es un grupo de misterios, leyendas y relatos reales. Muy recomendado si te gustan estos tipos de temas. También aclaro que algunas expresiones que voy a utilizar fueron modificadas a los relatos originales para que esto pueda ser comprendido no solo por los paraguayos. Cuentan que cuando falleció el hijo, Ramón se encargó personalmente de sacarle el dedo meñique y con la ayuda de una hoja de afeitar se practicó un corte en la parte superior del brazo, alejando allí dicho dedito, y luego se aplicó una tira adhesiva, una curita. Pasaron los años y ya con más de 65 y una diabetes galopante, Ramón sufrió 10 años de hospitalización, sin poder morir. Se le amputaron ambas piernas, desarrolló cuadros gravísimos de infección y los médicos no entendían por qué no podía morir, acotando que otro en su lugar hubiera fallecido muy rápidamente y al poco tiempo de internado. Sin embargo, él padeció 10 años. Finalmente, delirando y ya sin tener conocimiento de sus familiares ni de las cosas, se pasaba gritando: "Penojeche, jehuisha abogado". Pero lastimosamente nadie lo entendía, hasta se burlaban de él diciendo: ¿quién es ese abogado que al parecer tanto daño le causó? Cuando la cuestión empeoró, vino de Buenos Aires una hija, la mayor, que hacía años que fue a vivir allá y era la única que sabía del curundú que su padre tenía en el brazo. Al llegar a Asunción, pasó de la terminal de ómnibus directamente al IPS y allí, a la tardecita, vio a su padre en la crítica situación y cuando escuchó su lamento inmediatamente se acercó a los médicos diciéndoles que su padre tenía incrustado en el brazo el dedito de su hermano y que habría que sacarle para que pueda morir en paz. Los médicos se burlaron de ella, incluso la regañaron. ¿Qué abogado ni qué 8 cuartos? Una enfermera con muchos años encima la escuchó cuando ella mencionaba lo del curundú y apartándola del resto le dijo: anda a descansar y vení mañana a las 5:45, un rato antes del cambio de guardia médica. Así yo voy y le saco su curundú. Anira y le dijo amablemente. Y así ocurrió. A la mañana siguiente, muy temprano, la mujer y la enfermera, con ayuda de un bisturí, le practicaron un pequeño corte en el antebrazo a don Ramón, tras lo cual consiguieron extraerle lo que sobraba del huesito. E increíblemente, segundos después, don Ramón falleció. Tuve un tío político, ex marido de mi tía, que había ido a parar a un lugar de la zona norte de nuestro país. Se hizo de vuelta una pareja y tuvieron hijos. Él tenía un negocio nocturno, actualmente aquí lo llaman spa con final feliz. Esto había ocurrido allá por los 90, 91, y yo aún era una criatura. Durante una madrugada, le visitaron unos malvivientes, con quienes entró en una pelea, hasta que los demás, por la superioridad, terminaron dejándolo tirado en el suelo, con 44 impactos de balas. Según él había contado. Recordó que después de recibir varios impactos de bala en el cuerpo, se hizo del muerto y tirado en el piso escuchaba decir por aquellos hombres: Omanomacoa, Yajakatu. Al leer esto suena como un chiste o exageración, pero así decían mis tíos, quienes recibieron los informes sobre su estado. Después de aquellos 44 impactos de bala que la habían dejado en ese estado, respirando aún en la cama del hospital, no murió. Recuerdo que un domingo de mañana acompañé a uno de mis tíos para visitarlo. Le habían trasladado al Hospital Nacional y ahí estuvo más de un mes seguramente internado. En esa visita que hice de acompañante, le vi a mi tío ya en la sala común, pero con caños de aquí para allá, en todo su cuerpo, drenando todo.
Recuerdo la imagen de ver esos tubos recorriendo líquidos marrones, rojos. Parecía agua sucia. Él, como era un tipo bien corajudo, apenas volvió en sí y a medida que recuperaba su conocimiento, solo esperaba que llegue el tiempo para la Navidad. Y no era porque quería pasar en familia su Nochebuena, sino para ir a visitar de vuelta a esa ciudad donde dejó su casa con su familia. Pero el deseo no era visitar a su familia, sino a quienes le habían hecho semejante desgracia. Él los conocía, según parecía, y la intención era que en Nochebuena los disparos pasen desapercibidos con la pirotecnia. Toda esa idea quedó solo en su memoria, ya que sus familiares le conocían muy bien y sabían que iba a cumplir con lo que decía. Entonces, mientras él seguía internado, su madre y sus hermanos decidieron vender la casa donde vivían. Entonces fueron a traerle a toda su familia con todas sus pertenencias y remataron su casa. Una vez dado de alta, su mamá lo llevó a su casa mientras terminaba su recuperación. Y así fue que pasaba el tiempo, él recuperándose y mejorándose con el tiempo y con el tratamiento, mientras todos pensaban que él ya había enfriado su mente. Luego de 1 o 2 años, no recuerdo exactamente, pero era tiempo después de su recuperación, le tomó un resfrío fuerte, que esto derivó en una pulmonía y eso lo llevó hacia donde todos nos dirigimos. Su cuadro se complicó mucho porque llegó a tener los pulmones perforados y capaz no se regeneraron bien las paredes antes de tocarle esta enfermedad. Lo que sí, recuerdo que decían que hasta ya tenía muerte cerebral, pero su corazón seguía palpitando y no era solo por horas ni por días. Ahí saltó al tapete que una de las enfermeras había sondeado a los familiares sobre la posibilidad de que mi tío tuviera un abogado bajo la piel, ya que su corazón se aferraba a seguir latiendo sin ninguna intención de parar según pareciera. Y creo que uno de sus hermanos había respondido que sí, tenía con él bajo la piel una estampa de su santo protector y encima un tatuaje para que no se notara nada. Tal fue así que los doctores se sorprendieron cuando encontraron una estampa debajo del tatuaje. Y unas horas después, aquel hombre que había sobrevivido a casi 4 docenas de impactos de bala daba fin a su vida por causa de una pulmonía. En mi casa trabajaba como cocinera una señora joven aún, pero ya casada con hijos y que le gustaba divertirse, por así llamarlo. Ella trabajaba hasta las 15 horas todos los días. En uno de esos días, a su salida, viene llegando su marido a recogerla. Yo, indicando en su dirección para dónde fue, le digo, allá va. Él la sigue. Y a media cuadra, en la esquina, me doy cuenta de que la joven se encuentra con otro hombre, otra persona. Y veo también que atrás llega su marido, mirando de lado a lado. Desde mi casa era muy fácil apreciar todo, ya que estaba muy cerca. Y como por arte de magia, el marido no ve a la joven. Al otro día le pregunto, hey, ayer vino tu esposo a buscarte, ni bien saliste de acá. Él llegó y se fue detrás tuyo, creo que te alcanzó en la esquina. Y ahí me dice ella, por suerte no me vio, porque yo estuve con otra persona, ahí mismo. Pasó a mi ladito mi esposo, pero por suerte y milagro no me vio. Y yo le pregunto, ¿cómo es que no te vio tu marido? Si vos estabas ahí en la esquina, yo te estaba viendo. A lo que ella responde, mi esposo no me vio gracias a mi abogado o a mi curundú. Lo tengo en mi monedero y es el meñique de mi hijo, mi angelito. En ese instante sacó y me mostró lo que tenía. Me quedé anodadada. Esta es la primera vez que estoy haciendo un comentario sobre aquel secreto que ella me confesó.